Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar en esta ocasión con nuestras charlas en relación a la antropometría y hoy particularmente vamos a ver las siluetas como una manifestación social y cultural del individuo. Ya en otro momento estuvimos hablando de cómo las siluetas son una manifestación clara del momento en que vivimos porque reflejan la forma que se utilizaba en términos de prendas, en términos de cortes de cabello, en términos de lo largo, de lo ancho, etcétera, o incluso de los accesorios que se llevan. Entonces, cada silueta nos va a indicar un momento determinado que va a reflejar la forma de pensar de ese momento. Aquí recuerden que vimos a la chica Gibson con su cintura súper ceñida, utilizando una serie de elementos para poder llegar a ese cuerpo en forma de pato que era el característico. También habrá que pensar que esta manifestación pues es propia de una clase social que dependiendo del momento histórico puede ser parte de todas estas clases o pertenecer a una sola forma, pero independientemente que perteneciera a una exclusiva, esa manifestación cultural es copiada por las que quisieran ser como ellas y entonces se vuelve como general de ese momento. También vimos la silueta de la década de los años 20 en las que se acaba como una protesta total, se acaba con aquella cuestión ceñida totalmente al cuerpo y ahora se llega al extremo, no hay forma, es un vestido de cajón largo y donde ahora los sombreros de ser tan grandes pasan a ser relativamente pequeños y como una protesta de las mujeres además el cabello muy cortito, parte de esta evolución, ¿no?, de la silueta. Después tenemos los años 30 y 40 donde pues más bien son las blusas no ceñidas, sí están ajustadas al cuerpo, o sea, responden al cuerpo, pero no como tal son totalmente ceñidas, y la falda más bien es lineal, como un poquito debajo de la rodilla. Poca tela en realidad van a tener estas faldas y se van a ir ajustando cada vez más hasta llegar a la rodilla nada más y totalmente recto, porque esta transición se da justamente por la guerra. Entonces la restricción de las materias primas se va a ver reflejada en la silueta y cuando acaba la guerra va a ser como un super boom, porque vamos a ver ahora esto, o sea, cinturas nuevamente muy ceñidas y mucha falda, o sea, estas faldas tienen mucho éxito porque fue una forma de decirle al mundo que la guerra había terminado. Entonces, las faldas muy amplias, el brasier en forma de cono, por ejemplo, estas cinturitas de avispa van a ser parte de la manifestación como una forma de decirle al mundo que la guerra había concluido. Años después también vemos que la silueta otra vez va a manifestar los elementos sociales que están presentes. En este caso viene el boom de los hippies, en los que pues el consumo de drogas, particularmente la LSD, pues van a llevar a una juventud necesitada de paz por la guerra que existía en Vietnam a manifestarse en contra de las guerras, y su lema como tal amor y paz va a ser la representación de esta lucha por ser gente pacífica, pero en esa lucha y además el momento del boom de la terlenca, es decir, las telas que no se planchan y lo colorido, porque ellos manifiestan flores y esta idea, entonces se va a ver reflejada en la forma de sus telas, se va a ver reflejada en la forma como ellos se comportan, en la androginia, es decir, hombres y mujeres van a llevar las mismas prendas y todo esto va a ser parte de esta manifestación textil que se va a ver reflejada en las siluetas. No se diga en términos de cabello, ya para estas épocas, en la época de los 80s, una continuación del mundo hippie. Vamos a ver nuevamente estos largos en hombres y mujeres, vamos a ver muchos colores, algunas veces muy, muy electrizantes, y aquí habrá que tener en cuenta que también es la generalización de las máquinas para secar el cabello, es decir, de las pistolas de aire. Este fenómeno va acompañado aparte por este fenómeno económico que es la masificación de estos instrumentos como parte de la belleza. Aquí podemos ver estas imágenes son de
personalidades del mundo artístico que obviamente pues tienen esta posibilidad o esta manifestación, pero aquí tenemos por ejemplo esta foto familiar de los 80s donde vemos que predominan esta serie de elementos sin que ellas sean precisamente celebrities, es decir, estamos viendo cabelleras todas muy esponjadas, se dan cuenta, con un pelo más bien quebrado, en capas, en la parte de arriba muy abundante y hacia abajo. Estamos viendo ya el uso de pantalón de mezclilla, vemos que las blusas ya no son esta generalidad de tener un cuellito, sino que ahora regularmente pues hay variedad de cuellos y además muy flojos, y vemos en general que el pantalón abajo de la rodilla pues es una forma característica de estos años 80, ¿no? Y bueno, también en los años 80, aunque hay una generalidad, existen otros grupos que manifiestan su forma de pensar también a través de manifestación de formas de pensar, de prendas, de colores, de características de zapatos que van a representar una población que se va a identificar por muchos elementos y que en este caso pues surge en la década de los 80s. Y aunque predominan otros elementos como la mezclilla nevada, por ejemplo, los cuerpos ya muy atléticos, los aretes muy grandes, el uso, pues aquí agrega esta imagen donde pues si eras un chico contemporáneo era porque traías tu iPod de entonces, es decir, esta grabadora gigante que se pusieron como de moda y donde pues los chicos caminaban, podían llevar una de estas, ya era como traer tu música y que todo el mundo escuchara. Entonces era parte de esta manifestación y se podía identificar como es todo este estilo, o sea, los colores, los cortes, las formas, nuevamente los vamos a ver aquí muy presentes. El saco blanco característico con mangas dobladas, por ejemplo, el empezar a utilizar el saco, ya no un saco sastre, sino con corte casual, con otras prendas que nunca antes se había visto, pues es algo que va a cambiar como esta forma de pensar. Sin embargo, dentro de estas manifestaciones va corriendo el tiempo y entramos a la década de los 90 y vemos nuevamente pues un rock pesado, ¿no? A lo que le llaman el heavy, que vamos a ver manifestación de chicas y chicos que visten con ropas obscuras, que también forman parte como de este mundo pues de manifestación, de protesta, por ejemplo, pero que va a tener tanto impulso que vamos a ver incluso pasarelas que se hacen con este tipo de prendas, es decir, los diseñadores, las grandes marcas empiezan a identificar que estos grupos empiezan a tener tanto eco en la sociedad que entonces se toma su moda y se lleva a las pasarelas, generalizando mucho más esta forma de pensar. No solamente lo que está en el momento, sino que se retoman incluso cuestiones, formas de moda que eran de décadas pasadas, pero se llevan al mundo actual a través de cortes. Miren, en este caso, el clásico vestido que era cubierto de los hombros, con sus moñitos, con sus faldas muy amplias, etcétera, muy característica de la época de los 50. Y ahora vamos a ver una manifestación diferente. Se toma como tal este estilo, pero vean los vestidos, se ajustan, se destapan los hombros, se hace el escote mucho más grande, se agregan colores que son más sensuales y entonces tenemos una manifestación diferente. Y lo mismo va a pasar con otro tipo de moda. Aquí vemos una serie de chicas de los años 90, las top models de los años de los 90, y aquí estamos viendo una colección de Gianni Versace, donde estamos viendo que la falda ya es corta como una forma de vestir cotidianamente. Vienen las ombligueras, viene la moda de enseñar el ombligo hasta donde se pueda y no importa que sea calor o frío. De hecho, estamos viendo una colección que es otoño-invierno por el tipo de fibras que estamos viendo en la parte de arriba. Y entonces vemos que la moda cambia. Nuevamente zapatos altos y calcetas ahí. Entonces aquí tenemos otra manifestación que son las Spy Girls,
estas Spice Girls, que estas chicas que causaron todo un fenómeno, y aquí podemos ver cómo la moda que ellas visten ya no responde a la década anterior, sino que estamos viendo chicas que están vistiendo deportivas, pero están agregando otros elementos como botas, como tenis, están incluyendo ya un estilo muy afro, estamos viendo los tops ya como un bra, como un elemento que se puede mostrar, y vamos a ver que este cambio de silueta pues es más o menos la que predomina a nuestros días. Sin embargo, no siempre ha sido así, o sea, esos son los cambios y las transformaciones que hemos visto en el mundo occidental, pero existen otras situaciones que se han dado por la necesidad de cubrir el cuerpo, o sea, es decir, si es decorativo, si es de seducción, aparte de cubrir el cuerpo, es decir, el hombre siempre tuvo la necesidad de cubrirse, es una necesidad fisiológica de sobrevivencia, de protegerse ante las inclemencias del tiempo, es decir, si hace mucho frío, pues cubrirse, si hace mucho calor, descubrirse, pero de una manera que el sol no te queme. Entonces, estas necesidades las vamos a ver reflejadas a lo largo de la historia. Asumir un poder espiritual fue propio de muchas culturas en las que predominaban esa idea de que si te ponías la piel de ese animal, entonces podrías tú tener esa fuerza y regularmente servía para la guerra. Eso sucedió mucho en todas las culturas previas a las grandes civilizaciones, donde aquellos pensaban que tener la piel de aquel animal pues te daba el espíritu de este, ¿no? En Mesoamérica, los aztecas y todos estos grupos que existieron aquí, pues justamente teníamos los caballeros águila y los caballeros jaguar, que eran los grandes guerreros, pero que tenían el espíritu de estos animales para poder luchar con el enemigo, ¿no? Entonces son parte de la historia, pero también hoy en día y en otros tiempos han tenido un uso decorativo, de elegancia y de poder. O sea, siempre ha sido una parte importante del poder el textil que estás utilizando. En otros tiempos vestir de morado era propiamente pues de los grandes gobernantes, y no era otra razón porque obtener el color morado natural de aquellos tiempos era muy complicado y se requería de mucho tiempo. Entonces el color morado estaba totalmente designado para la alta realeza. Entonces, esta forma decorativa siempre ha sido parte del proceso también de la historia de los textiles. Pero vean otros casos, o sea, ¿qué pasa cuando estas manifestaciones se hacen a sabiendas de que el cuerpo se lastima? Pero a veces nos podría sorprender la forma como se hacen. Sin embargo, no olviden que cuando vimos la chica Gibson, la primera que veíamos, estos ajustes que se le hacían a los corsets hacían el mismo efecto que tenemos en este cuello de esta mujer, que al final te lo distorsionan, o sea, se te van ajustando los órganos internos, o se van ajustando los huesos, o se van disminuyendo o creciendo para lograr la manifestación que se quiere. Entonces, podría parecer como totalmente aberrante incluso, sin embargo, en Occidente, en otro momento, pues también se hizo, ¿no? En este caso, las mujeres jirafas de Tailandia, que bueno, tienen toda una historia, porque antes vivían en otro país que era Birmania, pero la guerra civil las alejó, tuvieron que dejar sus lugares oriundos y finalmente se establecieron en Tailandia. Y en Tailandia pues se han vuelto, en su momento el tener esos aros era una cuestión de seducción, de belleza, no solamente se ponen en el cuello, sino también se ponen en los pies, y a las niñas desde muy pequeñitas pues lo hacen. Sin embargo, hoy en día son tan pocas ellas y han tenido tanto éxito en términos turísticos, que ya saben, la gente siempre quiere ver y conocer y verlas, y entonces hoy en día lo hacen más por fines turísticos. Incluso en la zona donde ellos viven, como tal, en la zona se cobra la entrada, y ya dentro de estas mujeres pues tienen sus puestos donde venden todo tipo de artículos que representan justamente pues lo que ellas son, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos a la madre, a la hija, y aquí vemos a otra jovencita aún pequeña que vemos que ya usa estos aros como parte de su vida. Desafortunadamente, les digo,
hoy no se hace por términos de idiosincrasia, sino por términos turísticos. Se ha vuelto su modo de vida, gracias a las redes sociales y a todo esto que pues rápidamente sabemos. Otra forma de manifestar esa necesidad de expresar lo que eres, pero que rebasa la parte textil, que se va a la mutilación de los cuerpos o en este caso a la dilatación, es en este caso tanto en África, la cultura Masái, allá en Kenia y Tanzania, o la tribu Huorani que se encuentra en el Amazonas. En ambos casos observen cómo hay un mar de distancia entre ellas, no compartieron el mismo nacimiento, su cultura es diferente, sin embargo coinciden en dilatar los lóbulos de las orejas. Observen cómo en un caso y en otro vemos que hay pues estos cortes con la intención de dar un sentido religioso a su forma de pensar. En algunas situaciones se hace para determinar la edad, para determinar el sexo o incluso refleja como la belleza de los miembros de la comunidad, pero bueno, son manifestaciones en términos culturales y de idiosincrasia que tienen estas comunidades. En otro momento, las mujeres Paduan, que no sé si pronuncio bien el término, pero es propio de Oriente, que se pintaban los dientes de negro. O sea, imagínense ustedes, como que nos podemos decir, no, pues cómo nos los vamos a pintar y con óxido y a todo esto a lo que se somete para que siempre la boca se vea negra. Y realmente los dientes se pintan, o sea, con lo que ellos utilizaban poco a poco se iban pintando de negro. Estas prácticas ya no son tan comunes, sin embargo siguen existiendo en algunas zonas que son pues las más oriundas y rurales de estas regiones. Dientes pintados de negro, ¿no? Entonces luego tenemos a estas mujeres y estos hombres en los que se les hacen una serie de heridas para que las cicatrices vayan formando esas imágenes, pero quienes lo hacen se convierten en todos unos artistas porque ustedes pueden ver cómo hay una forma, es decir, hay un diseño en lo que se está haciendo en esta piel, se está pintando en la piel a través de una técnica que se llama escarificación, es decir, cortar la dermis, la piel, ya sea por encima o ya sea muy profundo, para reflejar esa manifestación en diseño que se tiene. Ahora, eso se hace con la intención de cuando un chico o una chica llegan a edad adulta, se les hace este proceso, digamos, ritual cultural religioso para mostrarle a la comunidad que el joven ha llegado o la joven ha llegado a edad adulta. Y mientras se le hace todo este proceso, toda esta operación, vamos a llamarla así, el joven o la joven no debe de manifestar dolor alguno, puesto que está indicando que ya es un adulto y que puede aguantar ese dolor. Y se hacen meramente como pues cuestiones de belleza, por cuestiones de edad en este caso, y nos van indicando la forma que se tienen. Incluso algunas de las imágenes que se manejan tienen que ver ya con las regiones en las partes de donde son. Ya no hay muchos grupos como tal maori, son esta cultura que también se encuentra en África, sin embargo lo sigue habiendo. Y bueno, también podemos tener estas mujeres, las que se conocen como mujeres plato, que igual pues se cortan el labio para poderse meter estos platos enormes y que según su tradición pues manifiestan belleza, o sea, son parte de la belleza de ellas. Ellas asumen que haciendo esta actividad pues serán mujeres bellas de la comunidad. No los utilizan regularmente, o sea, no los portan en todo momento, sino que en las ceremonias que se hacen especiales que tienen que ver con su idiosincrasia en la comunidad. Ahora, no solamente estas situaciones se encuentran en el mundo oriental o en el mundo africano y en donde son culturas que son alejadas o que son los restos de manifestaciones culturales de otras culturas que ya tienen mucho tiempo. No solamente se da ahí. Aquí podemos ver cómo en el mundo occidental donde nosotros vivimos, donde vimos esa transformación de la silueta,
también existen grupos dentro de nuestras comunidades urbanas que siguen practicando este tipo, ya sea de mutilaciones, de tatuajes, de actividades que al final buscan manifestar algo desde el cuerpo, no con las prendas, sino desde el cuerpo. Y es entender eso. Al final, esta manifestación que se hace o estos arreglos que se hacen al cuerpo en realidad buscan manifestar pues algo. En ocasiones es protesta, en ocasiones es vanidad, en ocasiones es como una parte de pertenencia, de identidad, etcétera. Aquí vemos elementos que son de nuestra ciudad, de nuestro tiempo, que existen aquí. Por ejemplo, esta mujer es mexicana, es abogada además, y ella siempre ha dicho que se hace eso porque su marido la maltrataba mucho y a partir de que se divorció es una forma de manifestar que es libre para hacer lo que ella quiera. Entonces, bueno, esa es la forma como ella lo manifiesta. Y no es como tal una persona que no tenga una preparación. Es decir, pues sí existe, sí tiene un nivel profesional y seguramente en su vida lo será, pero esta forma de representar su libertad, pues es esto. Pero no es la única. Obviamente hay grupos que se empiezan a identificar que además hoy en día esta parte de la ciudad artística, del cuerpo artístico, de que pues está cobrando fuerza el diseño, de que en el 2018 México se dijo que era la ciudad del diseño, etcétera, pues se refleja en toda esta actividad. Pero bueno, llegamos a estos extremos donde vean esta persona de en medio que tiene pues exagerada la forma como manifiesta esto, es decir, ya no nada más es un arete, sino que podría ser estos elementos adicionales en todo su rostro, o al caso de llegar, por ejemplo, a cortarse la lengua en dos, una lengua bífida. Esta manifestación, por ejemplo, en los pueblos de Mesoamérica, tenía que ver con los dioses, con el dios Quetzalcóatl, que tenía una lengua bífida, o sea, tenía que ver con la adoración a los dioses. Sin embargo, ahora pues no es así. Aquí tenemos otros casos donde no solamente el óvulo de la oreja, sino también pues se hace lo mismo con las narices, se agregan otros elementos que se combinan, ya sea como tatuajes, con estos elementos o como la chica que tenemos de la derecha, donde estos piercing, ¿no? Todo esto que se cuelgan, como esta chica de la derecha que tenemos que se pone su propio corset, imagínense, ya no necesitan ustedes ojillos, sino que en su propio cuerpo está como este adorno permanente. Ya solamente se cambian el listón para cambiar de color y que todo esté en armonía, ¿no? Entonces, chicas, pues bueno, como ustedes pueden ver, las siluetas sí forman parte de un momento histórico, pero no solamente son siluetas externas, no nada más es la prenda que utilizamos para ceñir el cuerpo en ese espacio y contenerlo, sino que existen otras manifestaciones a donde el mismo cuerpo se hacen los arreglos para que sea esa manifestación, ya sea ideológica o idiosincrasia, como vimos en estos casos. Es decir, estos donde son una forma de pensar, forma parte de su propia cultura, ¿no? O también puede ser, como en este caso, protestas o contradicciones a lo que esté establecido. Es decir, no me gusta pertenecer a lo común y entonces empiezo a hacer otras actividades que denotan que yo soy diferente y esa diferencia se manifiesta así. Eso regularmente pasa en la gente adolescente, pero no quiere decir que sea la única y además muchos de esa forma de pensar en la adolescencia se lleva hasta su vida al final, que tenemos estos casos, ¿no? Entonces hay gente que lo hace como protesta o contradicción a lo ya establecido o como propiamente vanidad o forma de identificarte o pertenecer a un grupo. Por ejemplo, en la década de los 80s, por mera vanidad, las mujeres se hacían unos hoyitos en los oídos porque se puso de moda tener 3 o 4 hoyitos para ponerte aretes pequeñitos y luego el arete largo. Eso era meramente vanidad, se pone de moda. Pero hay gente que no se pone ese aretito pequeñito y decide ponerse pues un clavo o cualquier otro elemento y bueno, simplemente es una forma diferente, solamente que cuando no es lo general de la población, entonces no lo vemos tan común, o sea, nos parece extraño, pero al final es una manifestación que forma parte de nuestro tiempo,
de otro lugar o de una época, pero que siempre está presente. Bueno, espero les haya quedado claro toda esta situación y pues me despido con esta imagen en la que pues vemos que ya sola, además de que forman parte de su idiosincrasia o que formaron parte de su idiosincrasia, hoy en día lo hacen porque es una forma de supervivencia. Bueno, chicas, cuídense mucho y espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase.